Un bebé llora al lado del cuerpo de su madre. En la oscuridad. En silencio. Marzo. Atardece. Un hombre llega a casa, empuja una puerta que nunca quedaba abierta, y entra en un departamento negro, quieto, sin una sola luz encendida. Entonces escucha ese llanto fino. Débil. Imposible. Y lo que encuentra en la habitación del fondo no parece un asesinato. Parece la obra de alguien que cruzó una línea de la que no se vuelve. Pero espera. Porque lo más inquietante no es solo cómo murió ella. Es porque el bebé siguió vivo. Antes de hablar del monstruo, quiero que la conozcas a ella. Nació a comienzos de los años 60. Una mujer común. Joven. Casada a mediados de los 80 con un hombre unos años mayor. A finales de esa década tenía 27 años y estaba a días de dar a luz. O eso creían. La fecha ya había pasado. El parto no arrancaba. Cada hora pesaba más. Su esposo llamaba desde el trabajo para ver cómo seguía. Lo hacía seguido. Porque estaba nervioso. Porque faltaba poco. Porque algo ya se sentía raro. Escucha bien este detalle. En marzo, durante el almuerzo, él la llama. Ella responde. Habla normal. Nada extraño. Horas después, poco antes de salir del trabajo, vuelve a marcar. Esta vez no contesta. Parece mínimo. Pero no lo fue. Él mismo diría después que ahí sintió un golpe en el pecho. Una alarma muda. Esa tarde el clima cae pesado. El edificio huele a humedad, metal frío y cena ajena. Él sube. Ve la puerta sin llave. Eso ya rompe la rutina. Ella siempre cerraba. Siempre. Adentro no hay luces. No hay radio. No hay pasos. Solo un vacío raro, espeso. Como si la casa hubiera dejado de respirar. Y aquí sembramos dos cosas que luego te van a perseguir. Una, días antes, alguien ya estaba probando manijas en ese edificio. 2, ella misma había dicho que un hombre entraba y salía de un departamento vecino que debía estar vacío. Lo comentó casi al pasar. Como quien intenta no asustarse. Él entra al dormitorio para cambiarse. Entonces oye algo desde la habitación de atrás. Un llanto débil. De bebé. Pero ella todavía no había ido al hospital. Aquí es donde todo se rompe. Porque en segundos descubre que su esposa está en el suelo, boca arriba, en un charco de sangre. Y al lado, el hijo de ambos. Recién sacado del vientre. Vivo. Y lo que nadie te cuenta es esto: dentro del cuerpo de ella había un objeto que no tenía ningún sentido. Ninguno. Un bebé nace al lado de un cadáver. Y el asesino no huye limpio. Deja una escena imposible de olvidar. Los paramédicos llegan y se frenan. Literal. Se quedan duros en la puerta. Son profesionales. Han visto de todo. Pero esto era otra cosa. Ella está boca arriba. Las manos atadas. Un cable de calefactor enrollado en el cuello. La ropa levantada. El vientre abierto con un corte largo, vertical, desde la parte alta del abdomen hasta abajo. El cordón umbilical cortado. El bebé en el piso. Desnudo. Llorando. El esposo, cuando ve el cuerpo, corre a la cocina para llamar una ambulancia. Pero el teléfono que debía estar ahí no está. Desapareció. Baja corriendo y le pide a una vecina usar el suyo. La mujer, al verlo tan alterado, cree que por fin nació el bebé. No sabe que arriba hay sangre hasta en el aire. Y aquí aparece el detalle más brutal de todos. El teléfono faltante, un aparato de botones, aparece después metido dentro del abdomen abierto de la víctima. Junto a un llavero de caricatura. Sí. Dentro. Como si el asesino hubiera querido convertir el cuerpo en un mensaje. O en una burla. O en algo peor. Macrohawk guarda ese llavero en la cabeza. Porque nadie pudo explicar por qué hizo eso. La autopsia aclara algo clave. Ella no murió por el corte. Murió estrangulada primero.
Eso significa que alguien la sometió, la ató, le apretó el cuello con un objeto parecido a una cuerda, la mató. Y recién después abrió el vientre. Frío. Lento. Ya sin resistencia. El bebé sobrevive por minutos. Por pura suerte. Y cuando digo suerte, hablo de segundos. Tenía heridas en la pierna izquierda, en los glúteos y en la ingle. Había perdido sangre. Su temperatura corporal cayó en picada. Además era prematuro. Si el padre llegaba un poco más tarde, ese llanto jamás se habría oído. La noticia explota en todo el país. Los diarios, la televisión, el horror colectivo. Todos hacen la misma pregunta: ¿qué clase de persona mata a una mujer embarazada, abre su abdomen, pero deja al bebé con vida? Y la respuesta más obvia era también la más fácil. La policía mira primero al marido. Pero había algo en la hora de la muerte que iba a cambiar todo. La policía cree tener al hombre correcto. Y de pronto, se les cae. Como pasa casi siempre, el primer sospechoso es quien encuentra el cuerpo. El esposo queda bajo la lupa. Algunos investigadores dicen que algo no le cierra. Que no notó el fuerte olor a sangre al entrar. Que frente a la prensa se lo vio demasiado sereno. Hasta usaron una palabra venenosa: actuado. Kentraid. Como si estuviera representando dolor. Pero la ciencia le rompe la teoría a todos. La autopsia fija la muerte en la tarde de ese mismo día. Y él estaba en su trabajo a esa hora. Con eso, sale del centro de la escena. Entonces miran a una amiga. Había estado en la casa esa tarde. Vivía en otra localidad. Le compraba productos a la víctima, que vendía por venta directa, y de eso dependía bastante. Algunos sospechan un problema de dinero. O de contactos. O de esas redes de ventas que siempre arrastran rumores feos. Pero esa línea también se enfría. La amiga había llevado frutillas de regalo. Había ido con su hija de 3 años. No había señales de pelea entre ellas. Nada. Por todos los relatos, seguían siendo cercanas hasta el final. Y ahora escucha esto. Mientras las dos hablaban, alguien intentó bajar la manija de la puerta varias veces desde afuera. No una. Varias. La amiga lo oyó clarísimo. Lo comentó. Y la víctima, increíblemente tranquila, respondió: debe ser el ventilador. El ventilador. Esa frase parece tonta. Pero después se vuelve escalofriante. Porque quizá no era un ruido cualquiera. Quizá ya era él. Macrohawk, aquí la historia deja de parecer un crimen doméstico. Otra vecina cuenta algo todavía más turbio. Esa misma tarde escucha que alguien retuerce y sacude la manija de su propia puerta, como intentando entrar por fuerza. Un poco después suena el timbre. Al abrir, ve a un hombre sospechoso. Unos 30 y tantos. Estatura media. Complexión media. Cara redonda. Aspecto gris. Como un oficinista cualquiera. Pero inquieto. Tenso. Incapaz de quedarse quieto. Le pide direcciones para encontrar a alguien con un apellido muy común. Ella dice que no sabe y cierra. Pero se queda con mala espina. Porque ese mismo hombre, o uno muy parecido, ya había sido visto varias veces por la zona. Detenía gente. Tocaba puertas. Pedía direcciones al azar. Siempre con la misma excusa. Siempre probando algo. ¿Y si todo eso no era torpeza social? Si era casa. Si estaba comprobando quién estaba en casa. ¿Qué puerta estaba sin llave? ¿Qué vecina abría? ¿Cuál departamento quedaba vulnerable? Y justo al lado del hogar de la víctima había otro misterio: un hombre no identificado entrando y saliendo de un departamento que, en teoría, estaba vacío. Ella misma lo había comentado. Le inquietaba. Mucho. La pregunta ahora ya no es si alguien vigilaba el edificio. La pregunta es cuántos días llevaba haciéndolo. Parece un robo. Pero el cuerpo cuenta otra historia. Los investigadores empiezan a pensar en un intruso. Tal vez alguien con experiencia. Al principio hasta miran a médicos y estudiantes de medicina. Por el corte. Por el bebé extraído. Por la frialdad. Pero especialistas revisan la herida y descartan esa idea. El abdomen no fue abierto con precisión profesional. Parecía trabajo torpe. Amateur. Violento.
Eso cambia el tablero. Ya no buscan a un cirujano. Buscan a alguien capaz de improvisar en medio del horror. En la casa hay señales de búsqueda. Cosas revisadas. Falta la billetera de la víctima. No hay huellas digitales útiles. El arma exacta nunca aparece. Pero sí quedan huellas de zapatos. El asesino entró en la habitación con los zapatos puestos. Caminó sobre la escena. Como si hubiera perdido control. O como si nunca le hubiera importado dejar respeto alguno. La teoría principal dice esto: era un ladrón que usaba un método muy simple y muy sucio. Robaba manijas. Tocaba timbres. Si alguien respondía, fingía estar perdido. Pedía una dirección. Un apellido común. Cualquier cosa. Si nadie respondía, evaluaba entrar. Así elegía. Y aquí viene la reconstrucción más perturbadora. Tal vez el ladrón se coló cuando la víctima acompañaba a su amiga hacia la salida. Quizá creyó que ambas ya se habían ido. Tal vez empezó a registrar el departamento tranquilo. Cajones. Bolsos. Dinero. Y de pronto, ella volvió antes de lo que esperaba. Cara a cara. Sin salida. Ese instante pudo desatar todo. Pero después del asesinato, el comportamiento del agresor se vuelve casi imposible de leer. ¿Por qué introducir el teléfono y el llavero en el abdomen? ¿Por qué desnudar parcialmente el cuerpo? ¿Por qué sacar al bebé y dejarlo ahí, herido, pero vivo? Algunos creen que sufrió un quiebre mental. Otros, algo todavía más oscuro, que la visión de una mujer joven, embarazada y ya asesinada lo llevó a actuar con una mezcla de excitación y pánico. No hay forma de probarlo. Pero sí hay un dato duro. Una vez que una embarazada muere, el bebé tiene apenas unos 10 minutos antes de morir también dentro del útero. 10 minutos. Eso significa que el agresor actuó dentro de una ventana mínima. No para salvarlo. Eso es importante. Todo indica que sobrevivió por azar. Porque el corte lo alcanzó. Porque perdió sangre. Porque quedó desnudo en el suelo. Porque aún así siguió respirando. Macrohawk, lo más escalofriante es que el asesino pudo haber oído ese llanto antes que nadie. Miles de policías trabajan el caso. Semanas enteras. La prensa no suelta la historia. Llegan pistas de todo el país. Se revisan una por una. Y sin embargo, el hombre de la cara común se desvanece como humo. Hasta que años después aparece otro nombre. Un delincuente serial vinculado a crímenes en otras ciudades. Muchos creen que al fin hay respuesta. Pero había un problema brutal: la edad no encajaba con la descripción de los testigos. Otra puerta que se cierra. Y mientras todos miraban al sospechoso equivocado, el tiempo corría hacia algo todavía peor. La puerta estaba abierta. Él ya estaba adentro. Y ella volvió sola. Ahora sí. Aquí pagamos todo. La manija que sonó como ventilador. El hombre del departamento vacío. El falso pedido de direcciones. Todo apunta a la misma sombra. Es la tarde de marzo. La amiga se va con su hija. La víctima, embarazada, agotada, quizá vuelve desde la entrada, quizá acomoda algo, quizá cree que por fin la casa está tranquila. No sabe que un intruso puede estar ya escondido entre dos habitaciones, oliendo polvo, tela vieja y dinero ajeno. Entonces se ven. No hay tiempo para gritar mucho. No hay señales grandes de lucha. Eso importa. Porque sugiere sorpresa total. Él irrumpe, la somete, le ata las manos. Usa el cable del calefactor. Aprieta. Fuerte. Hasta cortar el aire. Hasta que el cuerpo cae y la casa queda muda. Y en vez de huir, se queda. Eso es lo peor. Se queda con una mujer muerta, embarazada de término, en el suelo. Le sube la ropa. Toma un objeto filoso. Corta de arriba abajo. No con técnica limpia. Con torpeza feroz. El metal entra. Rasga piel. Tejido. Sangre caliente. El olor a hierro invade la habitación. El bebé resulta herido durante ese corte. El cordón es cortado. El recién nacido termina fuera del cuerpo, desnudo, sobre el piso frío. Y luego, ese gesto imposible. Mete el teléfono de botones dentro del abdomen abierto. También el llavero de caricatura. Como si necesitara dejar una firma que nadie pudiera entender. Como si quisiera destruir no solo a la víctima, sino la idea misma de hogar.
La llamada de auxilio. La llave. La entrada. La salida. ¿Ves por qué esas semillas importaban? El hombre no tocaba puertas por azar. Estudiaba accesos. Y la víctima ya había notado a alguien moviéndose en el departamento vacío de al lado. Tal vez la observó durante días. Tal vez supo que estaba sola por las tardes. Tal vez esperó justo ese retraso del parto, justo esa ventana, justo ese momento. Macrohawk, y aún así, su plan falla por un sonido mínimo. Porque cuando el esposo llega al anochecer, entra al dormitorio. Y escucha un llanto débil en la oscuridad. Ese llanto revienta el silencio y también destruye la única cosa que el asesino no pudo controlar, el tiempo. El bebé sigue vivo. Contra toda lógica. Contra toda intención. Contra toda sangre. Los paramédicos corren. Horas de cirugía. Los médicos luchan por ese cuerpo diminuto, anémico, helado, prematuro. Y gana por poco. Por muy poco. Pero el asesino ya desapareció. Sin huellas claras. Sin arma. Sin nombre. Solo deja una escena tan salvaje que todavía hoy parece inventada. Y no lo es. El asesino se esfuma. El niño sobrevive. Y la justicia llega tarde. Después del crimen, el caso explota a nivel nacional. Miles de agentes. Semanas de cobertura. Pistas por montones. Se siguieron todas, o al menos eso dijo la policía. Pero no bastó. El expediente se volvió uno de esos nombres que todos recuerdan y nadie puede cerrar, el asesinato de la mujer embarazada. Con el tiempo, la investigación se fue enfriando. Pasan los años. Y al final llega el golpe más duro de todos, vence el plazo legal. El caso prescribe. Oficialmente, muere en papel aunque el horror siga vivo. Ese detalle no lo esperaba mucha gente fuera de Japón, durante años. Un crimen así podía quedar fuera de alcance judicial si pasaba demasiado tiempo. Hubo rumores tardíos. Un hombre arrestado por otro delito. Un depredador serial vinculado a asesinatos en otras ciudades. Otra vez la esperanza. Otra vez nada. La edad no coincidía con el hombre visto por los testigos en aquel edificio. Otra sombra falsa. Y ahora viene la parte más humana. La más silenciosa. Después del asesinato, el esposo vivió solo un tiempo. Su hijo fue cuidado por los abuelos paternos en otra ciudad. Más tarde, cuando el niño entró a la escuela, padre e hijo volvieron a vivir juntos. Después él dejó su trabajo, arrancó un negocio con un conocido, y a fines de los 90 se mudaron al extranjero. Pero escucha esto. El padre crió a su hijo sin contarle nunca el caso. Nunca. Imagina ese peso. Crecer sin madre. Sin saber por qué. Sin saber que naciste en el centro de una pesadilla y que sobreviviste por minutos. Ese quizás sea el dato más inesperado de toda la historia. No que huyeran del recuerdo, sino que intentaran enterrarlo para que el niño tuviera una vida posible. Y aún así, el crimen sigue ahí. Suspendido. Sin rostro. Sin castigo. Con un bebé que vivió y una mujer de 27 años que nunca pudo salir de aquella tarde de marzo. Y yo no puedo dejar de pensar en esto. Un hombre probó puertas. Mintió con direcciones. Quizá observó a una mujer embarazada durante días. Entró. Destruyó una familia. Y luego desapareció dentro de la vida normal, con una cara tan común que nadie pudo fijarla para siempre. Si ese llanto no hubiera sonado en la oscuridad, hoy hablaríamos de 2 muertos, no de 1. Ese detalle cambió todo y no resolvió nada. Así que te dejo la pregunta incómoda, ¿fue un ladrón que enloqueció en segundos? ¿O alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer? Si quieres, en el próximo video te traigo otro caso donde una puerta mal cerrada cambió el destino de una casa entera.